Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al seminario del día de hoy, Registro Único de Proveedores. Nuestra facilitadora, la ingeniera Elena Álvarez, quien va a darnos la información referente a este tema. Le recuerdo que los micrófonos se mantendrán silenciados para evitar aperturas accidentales, por favor, y cualquier consulta la pueden realizar a través del chat. Elena, buenas tardes, bienvenida. Compañera, buenas tardes. Señores asistentes, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta capacitación. El día de hoy vamos a hablar acerca del registro único y cómo hacer el registro y de algunas de las infracciones y suspensiones del RUC. Un inconveniente con el archivo. Vamos a continuar. Vamos a revisar lo que es el Registro Único de Proveedores, el RUP. Vamos a revisar conceptos básicos, requisitos, procedimientos de registro, cómo incrementar un CPC, en qué casos se suspende el RUP y algunas de las infracciones y sanciones en el Registro Único de Proveedores. ¿Qué significa RUP? RUP. Significa Registro Único de Proveedores. ¿Qué es el RUP? De acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es la base de datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los procedimientos de contratación. ¿Qué es un proveedor? El proveedor no es sino la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el RUP, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las entidades contratantes. Para registrarse en nuestro sistema, en el Sistema Oficial de Contratación Pública, tenemos algunos requisitos, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Primero vamos a revisar los requisitos de las personas naturales, sean estas ecuatorianos o personas naturales extranjeras domiciliadas. ¿Qué es lo que necesita una persona natural? Primero, registrarse, tener el RUC, Registro Único de Contribuyentes, obtenido en el SRI, que esté actualizado y que esté vigente. Cabe señalar que si la persona natural está registrada en el IES, tiene aportaciones al IES, debe estar al día en sus obligaciones. También debe estar al día en las obligaciones con el SRI, tener un correo electrónico activo. Si la actividad que desempeña o oferta es de consultoría, debe tener registrado su título de tercer nivel en la CNCIT. Y las personas naturales no ofertan actividades o servicios de transporte. Los códigos CPC de transporte son exclusivamente para personas jurídicas, ¿sí? Ahora, en cuanto a las personas naturales, extranjeros no domiciliados, el requisito es que ellos tengan un documento en el que ellos puedan acreditar su actividad comercial. No necesitan ningún tipo de visa ni cédula de identidad, sino solo el documento con el cual se acredita la actividad comercial. Sí, ahora vamos a pasar
a los requisitos de las personas jurídicas. Como saben, tenemos es una clasificación amplia de lo que son personas jurídicas. Entre ellas tenemos las nacionales y extranjeras domiciliadas. Dentro de estas personas hablaremos primero de las sociedades civiles. El requisito principal de estas sociedades, ellos deben tener la copia del contrato de sociedad, ya sea que conste en documento público o privado, cuyo objeto social no puede ser una de las actividades previstas en el artículo 3 del Código de Comercio, y la designación del representante legal, es decir, tendrían que presentar su escritura de constitución y el documento de designación del representante legal, el nombramiento del representante legal en otras. Luego tenemos las sociedades civiles anónimas, que también el requisito está escritura de constitución inscrita en el registro mercantil, nombramiento del representante legal también inscrito en el registro mercantil. Recuerden que las sociedades civiles anónimas se registran en el registro mercantil. Luego tenemos las compañías en nombre colectivo. Los requisitos son, primero, contrato de constitución de la compañía en nombre colectivo, providencia aprobatoria de la escritura pública, publicación por la prensa del extracto de la escritura pública, certificado de inscripción de la escritura en el registro mercantil, documento de designación del representante legal. También tenemos las personas jurídicas cuya categoría se denomina fideicomisos. Los fideicomisos se necesita como requisito el contrato de fideicomiso mercantil, la verificación de la existencia legal de la sociedad administradora de fondos y fideicomisos, que es representante legal del fideicomiso mercantil. Tenemos las sociedades que se encuentran bajo el control de la superintendencia de bancos, instituciones educativas, fundaciones, cámaras y gremios. A estas personas jurídicas lo que se les pide es la escritura de constitución y reformas con respectiva autorización de la entidad competente, nombramiento vigente del representante legal. ¿Sí? Y en cuanto a las empresas unipersonales, tenemos la escritura pública que contenga el acto constitutivo de la empresa con la correspondiente inscripción en el registro mercantil, la providencia aprobada de la escritura pública, la publicación por la prensa del extracto de la escritura pública referida en el numeral anterior. Y también tenemos los requisitos para personas jurídicas que están supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En este caso, como saben, se encuentran las asociaciones, cuyos requisitos son estatuto social, reforma a los estatutos en caso de que los hubiera, en caso de que la asociación haya hecho reformas a sus estatutos, resolución de aprobación del estatuto, nombramiento del representante legal, permiso de operación en caso de que la actividad económica de la asociación sea de transporte y tenga CPCs de transporte. Como les explicaba anteriormente, las personas naturales no se habilitan códigos CPC de transporte, lo que solo se habilita para las personas jurídicas. Aquí está uno de ellos, permiso de operación en caso de que la actividad económica de la asociación sea de transporte y tenga CPC. Vale aclarar también que en el caso de las compañías, de las sociedades que están, cuya actividad tienen el servicio de transporte, ellos deben también tener el permiso de operación para poder habilitarse algún código CPC de transporte. ¿Sí? Ahora hablaremos un poquito acerca de los requisitos de las personas jurídicas extranjeras no domiciliadas. Como requisito tenemos los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica en su país de origen, emitido por autoridad competente, de ser el caso, traducidos al español,
apostillados en un consulado ecuatoriano, poder otorgado al representante legal debidamente apostillado, del representante legal de ser el caso, traducidos al español, apostillados en un consulado ecuatoriano. Bien, eso en cuanto a los requisitos tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Recordemos, personas naturales, primero, el registro único de contribuyentes que esté actualizado y que esté vigente. Personas naturales. Si aportan al IES, deberán estar al día en sus obligaciones con el IES y estar al día con sus obligaciones tributarias. ¿Sí? Personas jurídicas, ¿qué necesitamos? La escritura de constitución para sociedades, para compañías. Escritura de constitución, nombramiento del representante legal. ¿Sí? En el caso de los actores de la economía popular y solidaria, o de las personas jurídicas que están bajo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿qué necesitamos? Los estatutos, reformas a los estatutos si los hubiere, la resolución de aprobación por parte de la Economía Popular y Solidaria, el nombramiento del representante legal, y en caso de que las personas jurídicas tengan actividad de servicio de transporte, deberán tener el permiso de operaciones otorgado por el ente competente. ¿Sí? Hasta ahí tenemos los requisitos de personas naturales y personas jurídicas. Generalizado. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de los requisitos para el consorcio. ¿Sí? Entendamos, el consorcio es un contrato asociativo por el cual dos o más personas se asocian con el criterio de complementar recursos, capacidades y aptitudes para contratar con el Estado. Es decir, los consorcios se forman para unir competencias, para poder participar en un proceso de contratación. El consorcio está conformado por proveedores que deben estar habilitados en el Registro Único de Proveedores. No deben encontrarse impedidos, suspendidos ni inhabilitados para contratar con el Estado. Otra característica es que si se trata de una consultoría, los socios o asociados a consorciarse deberán conformarse con consultores de igual naturaleza. ¿Sí? Eso principalmente para conformar un consorcio. Tengan en cuenta que la ley establece que las reglas de participación de los consorcios son el patrimonio, la experiencia, el tamaño y la localidad. Tomen en cuenta que la ley determina que para el patrimonio se considerará la suma de los patrimonios de los partícipes. Existencia legal, estamos hablando de que todos los partícipes deben cumplir el periodo de existencia legal requerida. En cuanto al tamaño, las preferencias por tamaño se asignarán valorando al partícipe de mayor tamaño, y la localidad, las preferencias por localidad se asignará cuando todos los partícipes cumplan con la participación local. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos? Los consorcios se conforman para participar en un proceso de contratación a través del formulario de su consorcio. Una vez Estimada Elenita, tal vez si puedes volver a repetir, parece que se escucha entrecortado. proceso Elena. ha sido adjudicado, los requisitos. ¿Cuáles son los el mismo día? Hoy obtuvieron a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, han registrado. No. Y debemos esperar 24 horas
para que los sistemas tengan su interconexión y puedan pasar la información registrada en el SRI automáticamente para que en este paso en donde usted dar clic en la lupa se cargue la información. Si no, les va a dar inconveniente, les va a dar problema, que no aparece, que ya se quedó, que la segunda parte no puedo hacer. Es por eso. Siempre debemos tener en cuenta que debemos esperar. Una vez registrado en el SRI, nuestro RUC, en el caso de las personas jurídicas y en el caso de las personas naturales, si hacemos una actualización igual, tenemos que esperar las 24 horas, ¿sí? Con esta aclaración, continuamos, llenamos los datos del representante legal, de la persona que va a ser el representante legal, y continuamos para poner las direcciones y los teléfonos que correspondan si es persona natural o jurídica. Y pasamos al paso 5, información de contactos. Un contacto, como lo dice, un contacto de una persona que va a hacer, valga la redundancia, su contacto, si no lo, para que se puedan contactar. Sí, continuamos, pasamos al paso 6. En el paso 6 es la selección de, de la actividad, del bien o servicio que usted va a ofertar. Sí, tenemos dos opciones aquí, buscar en el clasificador o navegar en el clasificador, ¿sí? Cuando usted ingresa en buscar en el clasificador, se le abre con estos numeritos, va ingresando en el más para que se vaya desplegando las actividades y usted pueda buscar y seleccionar la actividad que usted realiza. O a través del navegador, que le pone la palabra que usted necesita y busca su CPC, ¿sí? Para realizar este paso 6, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para saber qué producto y qué código CPC nuestro producto tiene asignado para poder ofertar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En nuestra página general, www.compraspublicas.gov.es, en enlaces rápidos nosotros tenemos un archivo que se llama correlación SIU. ¿Sí? En este archivo es un archivo en Excel que nosotros podemos descargar y buscar nuestro CPC también, de acuerdo a la actividad del SRI. Sí. Déjenme ver si tengo un archivo SIU para poder indicarles. Espérenme un ratito. ¿Ya? Este es el archivo correlación SIU, ¿sí? Aquí tenemos en la primera hoja, es un archivo en Excel, tenemos el instructivo para que podamos manejarnos en esta hoja de cálculo, ¿sí? En la segunda hoja tenemos correlación SIU a CPC nivel 5, ¿sí? Nosotros aquí tenemos, si podemos observar, nosotros tenemos aquí las actividades que tiene registradas en la base de datos del SRI. Es decir, yo puedo seleccionar un G47,
¿Ya? Tenemos, vamos a seleccionar un código, supongamos este 4721, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, se despliega en la parte de abajo los códigos SIUS que ustedes tienen. Si ustedes tienen esta actividad en el SRI, la G4721, ustedes pueden incrementar estos CPCs, ¿sí? O pueden buscar con su actividad del SRI que tengan, ustedes le buscan, esperan un momento y ya se carga los CPCs que les corresponden, ¿sí? Ahora, en la tercera hoja de este archivo también tenemos por CPC, CPC a nivel 5 a SIU del SRI. Es decir, supongamos, yo necesito el código CPC 39160. Le doy clic aquí y se va a cargar los códigos SIUS que yo debo tener en el SRI para tener derecho a tener este CPC. Sí. Entonces, si yo necesito el 39160, yo debo tener uno de estos códigos SIU para que se me pueda habilitar también. Sí. Si no tengo esta actividad, cuando yo termine el registro, el CERCOP va a verificar la información registrada y va a verificar el CPC. Si no tiene relación con las actividades SIU del SRI, va a proceder a eliminar esos códigos CPCs que no corresponden a mi actividad del SRI. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo podemos buscar nuestros CPCs. ¿Sí? Hecha la aclaración, vamos a continuar. Ya revisamos cómo buscar nuestros CPC, ¿sí? Vamos al paso siguiente, al paso 7, a los indicadores, que ya es información que corresponde a cada uno de ustedes, que deben saber si están obligados o no a llevar contabilidad, los valores ya aquí que ustedes deben ingresar, activos, pasivos, porcentajes que exportan. Entonces, esos son datos ya de ustedes que pueden ingresar. Pasamos al paso 8, finalización del registro. Sí, usted aquí finaliza el registro y ahí termina nuestra primera parte, los 8 pasos. Una vez que hayamos finalizado los 8 pasos, vamos a ingresar al sistema y vamos, una vez que hayamos impreso, si deseamos, hacemos la impresión del formulario y el acuerdo de responsabilidad. Pese a que ya no es necesario que ustedes dejen estos documentos de forma física en el CERCOP, ¿sí? Para su expediente, ustedes pueden imprimir el formulario y el acuerdo de responsabilidad, firmarlo y tenerlo en su expediente. Entonces vamos a ingresar al sistema y el sistema nos va a pedir el RUT que ya creamos, el usuario y la clave que registramos en los primeros pasos, ¿sí? El sistema nos va a dar un mensaje para actualizar la información. Vamos a poner continuar en este mensaje, en el primero, y luego nos va a dar otro mensaje para poner aceptar y se nos va a desplegar 6 pasos más, ¿sí? Una vez que registremos los 6 pasos de actualización de la información, ustedes ya estarán registrados como proveedores del Estado, ¿sí? Hasta ahí la parte del registro en el sistema, ¿sí? Ahora vamos a hacer una aclaración de cómo ingresar los CPCs, el cómo buscar. Vamos a ingresar al clasificador central de productos CPC que tenemos
en la página general del CERCOP. Cuando nosotros ingresamos al SUSE, nosotros tenemos en la parte derecha las herramientas adicionales. Ahí tenemos el clasificador central de productos. En este clasificador, nosotros también podemos buscar, como les indicaba, por palabra clave. Podemos buscar en el clasificador, navegar, o por el bien o servicio, que sería la palabra clave, ponemos textiles y buscar. Sí, para buscar un CPC. Recuerde que los CPCs que tienen los proveedores es a nivel 5, los 5 primeros dígitos. Las entidades se manejan con los códigos CPCs a nivel 9. Sí, recuerde, usted como proveedor solo tiene los 5 primeros dígitos. Una vez que tiene los 5 primeros dígitos, a usted le va a llegar la invitación o va a poder participar en los procesos de contratación. ¿Sí? En este momento voy a ingresar al portal. Una vez que usted ya se ha registrado, ya tiene su RUP y necesita un CPC, registrarse o otro código CPC, usted lo puede hacer en el sistema. Voy a ingresar a una página de prueba para poderles indicar cómo podemos realizar el incremento de CPCs que no son de consultoría y de transporte, ¿sí? Porque los incrementos de CPC que no corresponden a consultoría y transporte los puede incrementar usted mismo ingresando a su portal. En cuanto a los CPCs de transporte y de consultoría, usted debe solicitarlos a través de la herramienta Trámite Rápido. Permítame un minutito, voy a ingresar a la página de prueba para poder indicarles. Estimada Elenita, creo que es con el 0 o está bien el 9. ¿Perdón? Para hacer el ejercicio, ¿es con el 09 o estaba bien con el 9 al principio? El RUP. Con el 9 me han enviado. Ah, ya, ok. Ok. Ya le voy a ver. Gracias. Listo. Como ustedes vieron, ingresé el número de RUP, el usuario y la clave. Este mensaje siempre nos va a aparecer, son de las notificaciones que realizamos. Y para incrementar el CPC, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a consultar CPC por SIU. ¿Sí? Tenemos aquí. Antes de eso les voy a explicar. Ustedes aquí también tienen consultar CPC. Podemos buscar el CPC que nosotros ofertamos. Supongamos que tenemos algo de construcción, ¿ya? Le pongo construcción y le doy clic en la lupa, ¿sí? Si ustedes ven, se despliega todo el listado. Entonces aquí yo voy a ir buscando qué CPC es el que yo necesito para mi actividad, ¿sí? Entonces voy a copiar los 5 primeros dígitos, ¿sí? Entonces, yo voy a copiar el 83393, ¿ya?
Para hacer el incremento de este código, yo voy a CPC por SIU y en el cuadro blanco del detalle le pongo el 83393, ¿sí? Nos vamos a buscar, damos clic en la lupa y se nos despliega 3 columnas. La primera, CPC procede a activación. En el caso de que este proveedor tuviese la actividad relacionada la actividad en el SRI relacionada con nuestro CPC, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aparecer en esta columna, CPC procede a activación. Y acá, si nosotros, el proveedor tiene CPCs que no están relacionados con las actividades del SRI, el sistema automáticamente le enlista en esta columna CPC para eliminar. Y cuando yo termine la actualización, se va a eliminar automáticamente el CPC que no se relaciona con la actividad registrada en el SRI. Sí, en este caso, como ustedes vieron, yo selecciono un CPC al azar y de acuerdo a este número de RUC, ¿qué es lo que pasa? Dice, CPC no procede. Es decir, para que yo pueda habilitarme el CPC 83393, yo debo incrementar primero en el SRI el SIU M7110, ¿sí? Entonces, si no me corresponde, primero habilito en el SRI el SIU y luego realizo esta acción. En este caso, como es un CPC que se cogió al azar, no le corresponde al proveedor, pero de ser el caso, cuando le sale en la columna CPC procede activación, en la parte inferior le sale terminar actualización. Usted termina la actualización y está incrementado el CPC. ¿Sí? Voy a poner un CPC, si mal no recuerdo, creo que es de consultoría el 83111, no recuerdo bien. Veamos. ¿Ya? Sí. El 83111 es una actividad de consultoría. Por lo tanto, el sistema, ¿qué le dice? Solicitar a través de trámites SOCE. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos solicitar a través de trámites SOCE, como les indicaba, CPC de transporte y CPC de consultoría a través de trámites SOCE. Trámites SOCE, ¿dónde está? En la parte derecha, a la mitad de nuestro perfil del computador, es un relojcito. Damos clic en el reloj y tenemos actualización de CPC, indicadores de actualización de datos generales, procedimientos de contratación. Nuestro trámite SOCE que nos sirve para algunas actividades, para incrementar CPC de consultoría y transporte, para hacer actualización de datos generales, a lo mejor reportar algún inconveniente con el proceso de contratación. Entonces vamos a actualización de CPC, ¿sí? Entonces aquí yo voy a generar el 83111. Voy a poner solicito el incremento del CPC 83111 que corresponde a una actividad de consultoría. Listo. Copiamos los números de verificación 83976 y le enviamos, ¿sí? Esta solicitud, ¿qué es lo que va a pasar? Nos ingresa a nosotros a través del sistema y nosotros procedemos a verificar si el CPC que usted está solicitando, primero, tiene relación con actividad del SRI, si usted tiene título de tercer nivel y si el CPC está acorde a su objeto, a su actividad que usted realiza, ¿sí? Entonces verificamos eso y de acuerdo a eso se procede para hacer el incremento. Si no procede, simplemente se les responde que no corresponde el incremento de CPC por tal razón, ¿sí? Hemos visto
cómo incrementar el CPC que no corresponde a consultoría y transporte, que podemos hacerlos nosotros desde nuestro portal. Y cuando necesitamos un CPC de transporte o de consultoría, a través de trámites sociales. ¿Sí? Es las dos formas de hacer el incremento de CPC. Muy fáciles y muy rápidas de realizar. Bueno, regresamos a nuestra presentación. Hemos explicado el incremento de CPC y el trámite SOSTE. ¿Sí? CPC de consultoría o transporte, como ustedes pueden ver, se les hizo unas capturas de imagen para que puedan verificar. Listo. Eso en cuanto al incremento de CPCs y el registro de proveedores. Como les indicaba al inicio, que íbamos a hablar acerca de infracciones también de los proveedores que tienen ciertas sanciones que les hace pasar a estado pasivo o estar en estado como no habilitado o inhabilitados, de acuerdo a lo que haya sucedido. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito de las infracciones de los proveedores. Tenemos, ¿cuáles son las infracciones de los proveedores? Primero, no actualizar la información en el registro único de proveedores dentro del término de 10 días de producida la notificación. Como les indicaba, cuando ustedes hacen el registro, ustedes finalizan la parte del registro y a nosotros ingresa a través del sistema como proveedores para nosotros poder verificar la información que ustedes registraron. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Procedemos a verificar la información, que todo esté correcto, de acuerdo a lo que ustedes tienen registrado en el SRI. Si tienen CPCs que no corresponden, se elimina y se verifica el registro, ¿sí? En el caso de personas jurídicas, se verifica que esté registrado el nombramiento del representante legal correcto, de acuerdo al periodo que consta a veces en la superintendencia o el documento que ustedes suben de anexo, que esté la fecha del periodo de vigencia de existencia legal, que esté bien registrado. Todos esos datos que se requiere se visualice en el portal. Sí, la no actualización de la información cuando un proveedor ingresa y está mal registrada la fecha de vigencia del nombramiento del representante legal. ¿Qué es lo que hace el CERCOP? Envía un mensaje a su correo indicando que debe corregir la fecha de nombramiento, de vigencia de existencia del representante legal, ¿sí? De registro del representante legal. Entonces nosotros les damos un plazo o un término de 10 días para que hagan esta corrección. Si no realizan la corrección en ese tiempo, nosotros volvemos a revisar en los 10 días término. Si no ha hecho la corrección, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos el cambio a pasivo, a estado pasivo. Entonces, ahí luego usted tiene que solicitar a través de oficio que se le haga el cambio a estado activo nuevamente para que pueda actualizar la información que solicitó el servicio. ¿Sí? Esa es una de las infracciones. Y como ustedes ven, ustedes no actualizaron la información que se les pidió. ¿Cuál es la sanción? Pasamos a estado pasivo al proveedor. ¿Sí? Vamos a la segunda. Participar en uno o procedimientos de contratación sin estar habilitados en el registro único de proveedores. Recuerde que hay la mayoría de los procesos, para la mayoría de los procesos, usted tiene que estar habilitado. Caso contrario, no va a poder participar, a excepción de la ínfima cuantía que le indica que no puede tener registro único de proveedores y puede participar. Pero para usted poder enviar la oferta para ínfima cuantía, también el sistema le pide usuario y clave, por lo tanto ya debe estar habilitado. Sí.
La tercera infracción se podría decir, dice, proporcionar información falsa o realizar una declaración errónea dentro de un procedimiento de contratación, inclusive respecto de su calidad de productor nacional. Sí, si usted realiza una información errónea o no registró bien la información, incluso al llenar la oferta y registró mal su calidad de productor nacional, entonces sí hay sanciones también establecidas en la normativa para a estos casos, ¿sí? Y utilizar el portal para fines distintos de los establecidos en la ley o el reglamento. Sí, nuestro portal está establecido para adquisiciones, para ofertar bienes y servicios al Estado de acuerdo a la normativa implementada. Esas son las infracciones que generalmente suele ocurrir. Como consecuencia de estas infracciones tenemos la suspensión temporal en el RUC también. Y dentro de estas causales de suspensión temporal del RUC tenemos el artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece como causales de suspensión temporal del RUC, primero, ser declarado contratista incumplido o adjudicatario fallido durante el tiempo. Para los que son declarados contratistas incumplidos, ya saben que quedan suspendidos en el RUC 5 años. Y para los que son adjudicatarios fallidos, tenemos la sanción de suspensión en el RUC de 3 años. Es decir, usted se adjudicó un proceso, firmó el contrato y no entregó el bien o servicio a la entidad, lo declaran como contratista incumplido y usted tiene una sanción de estar suspendido en el RUC por 5 años, ¿sí? Si en un proceso a usted le adjudicaron y usted no firmó el contrato, dice, no firmo el contrato y ya no pasa nada. No, señores. Una vez adjudicado el proceso, si usted no firma el contrato, no cumple con la firma del contrato, se le sanciona con la suspensión en el RUC de 3 años. ¿Sí? Es decir, adjudicatario fallido 3 años y contratista incumplido 5 años suspendido en el RUC. ¿Ya? La segunda causal, no actualizar la información requerida para su registro por el Servicio Nacional de Contratación Pública. ¿Se acuerdan que les dije? Usted realiza el registro, ingresa a la base de datos del CERCOP, el CERCOP verifica la información registrada. Si está mal registrada, se le envía un correo indicando qué información debe corregir, cómo debe corregir. Si no lo hace en el tiempo establecido, ¿qué es lo que pasamos? Pasamos a estado pasivo, ¿sí? Su estado ya no es activo, sino pasivo, ¿sí? Número 3, haber sido inhabilitado de conformidad a lo previsto en los incisos segundo y tercero del artículo 100 de esta ley, que hablábamos de los incumplimientos. 4, no cumplir con las disposiciones de transparencia activa establecidas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿sí? Una vez que usted supere estas infracciones o estas causas de suspensión, el CERCOP rehabilitará al proveedor de forma automática. Una vez superadas las causas o los tiempos de sanción previstos en los numerales anteriores, el CERCOP rehabilitará al proveedor de forma automática. La normativa establece que es causa de suspensión definitiva de un proveedor en el RUC haber entregado para su registro información adulterada, siempre que dicha situación haya sido declarada en sentencia ejecutoriada de última instancia. Sí, eso ya viene desde, se podría decir, de la parte judicial, ¿ya? Causales de suspensión temporal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la resolución 0134, a más de las que ya detallamos acá en la ley, también tenemos las siguientes. ¿A quiénes más se les va como quien dice, a sancionar? La persona natural que ejercía la representación legal de una persona jurídica o la procuración común del consorcio o asociación o compromiso de asociación o consorcio en el periodo que se generan las acciones que motivaron la sanción.
en caso de que la representación legal la ejerza una persona jurídica, el incumplimiento se hará extensivo hasta llegar a la persona natural que ejerce la representación legal de la referida persona jurídica. ¿Ya? Es decir, si usted se adjudicó un contrato, es una persona jurídica, le declaran adjudicatario fallido. A ver, si firmó un contrato y no entrega, sería contratista incumplido y se le declara como es una persona jurídica, a la persona jurídica y al representante legal. Sí, el caso de los consorcios, al consorcio y a la persona, al procurador común. ¿Sí? ¿Quiénes más no pueden estar habilitados? Los deudores morosos del Estado o sus instituciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí tenemos dos situaciones. Hay veces que el proveedor está registrado en el ERUPE y al estar registrado en el ERUPE tiene un RUC del SRI. Si el proveedor no está al día en sus obligaciones tributarias con el SRI, los sistemas del CERCOP y del SRI por interconexión, el CERCOP, el sistema le inhabilita, le pone como no habilitado, es decir, no va a poder participar. Y lo mismo sucede con el IES. Si el proveedor aporta al IES y no hizo su pago cumplidamente, el sistema igual por interconexión verifica el no pago del IES y le pasa a no habilitar. Es decir, ya no podrá participar. Por ello siempre se les dice a los proveedores que ustedes deben mantenerse siempre al día con sus obligaciones del IES y con sus obligaciones del SRI para que su estado sea siempre habilitado y puedan participar. ¿Sí? Y acá también nos hace otra causal de suspensión. Dice, aquellos proveedores que se encuentren incursos en las infracciones señaladas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación. Ya hace referencia a todos los que hablamos anteriormente. ¿Sí? Y tenemos unas causales especiales o casos especiales de suspensión en el RUC. Estos son casos especiales para ciertos proveedores. Dice, primero, serán suspendidos en el RUC por 4 años aquellos proveedores de alimentación escolar que incumplan con las normas de seguridad alimentaria. ¿Sí? Los que son proveedores de alimentación escolar, si no cumplen, suspendidos en el RUC por 4 años. Para el efecto de lo anterior, las entidades contratantes solicitarán al ente regulador de las normas de seguridad alimentaria se realiza el respectivo control y sanción del cumplimiento de dichas normas en un proceso de contratación. En caso de que el ente regulador de las normas de seguridad alimentaria determine que un proveedor ha incumplido dichas normas, la entidad reguladora notificará al CERCOP para que se proceda con el correspondiente registro en el RUC. Esto está establecido en el artículo 14 de la resolución 134. Sí, casos especiales de suspensión en el RUC. Y hablaremos de la suspensión definitiva en el RUC. Dice, si un proveedor para el trámite de inscripción o habilitación en el Registro Único de Proveedores RUC hubiere presentado información adulterada siempre que dicha situación se haya declarado en sentencia ejecutoriada o en los casos que así lo señale la ley, será suspendido de manera definitiva sin posibilidad de rehabilitarse. Sí, pero esto ya viene por una sentencia de un juez, ¿ya? Eso está establecido en el artículo 12 de la resolución 0130. Vamos a hacer un poquito la aclaración de los estados del RUC en el estados del proveedor en el RUC, ¿sí? Tenemos los estados del proveedor que son no habilitado y pasivo, ¿sí? Cuando un proveedor está en estado no habilitado o pasivo. Los proveedores no habilitados
son aquellos que se encuentran con obligaciones pendientes, como les indicaba, tales como mora en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, obligaciones tributarias pendientes ante el Servicio de Rentas Internas, no habilitado en la Superintendencia de Compañías, registro de juicios de coactivas con entidades del Estado, registros de incumplimiento como adjudicatario fallido o contratista incumplido. En estos casos, el proveedor está con no habilitado, ¿sí? Y el estado pasivo. ¿Cuándo se genera un estado pasivo? Por incumplir el plazo de corrección a las observaciones identificadas en el proceso de registro de proveedor, información y o documentación solicitado por el sector. ¿Se acuerdan que les decía que cuando ustedes se registran, la información ingresa a nuestro sistema y nosotros verificamos que esté de acuerdo, que está registrado en el SRI, que todos sus datos, sus CPCs estén de acuerdo a las actividades del SRI? Entonces, si no está, se les envía el comunicado para que hagan la corrección en 10 días. En el término de 10 días, si usted no realizó la corrección de como se pidió en la observación en el comunicado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar a estado pasivo. Y ahí, ¿cuál es el trámite? Usted tendrá que solicitar a través de oficio el cambio a estado activo para hacer la actualización de la información de forma inmediata. Sí, porque ahí les damos un plazo de 48 horas para que usted pueda realizar la corrección. Caso contrario, nuevamente se le vuelve a pasar a pasivo. ¿Sí? 2, por declaratoria de insolvencia dictada por un juez competente, a petición del proveedor, cierre de RUP definitivo o temporal. Hay proveedores que ya no tienen su RUP, dicen, no, ya no quiero tampoco proveer al Estado, ya no quiero tener el RUP, solicitan a través de oficio el cambio a estado pasivo. Y por fallecimiento del proveedor o disolución de la persona jurídica. La persona jurídica se disuelve también, se pasa a estado pasivo. ¿Sí? ¿Qué efecto surte la suspensión o no habilitación del RUP? ¿Sí? La normativa establece que, de acuerdo al artículo 15 de la resolución 0134, el proveedor que se encuentre suspendido, no habilitado o en estado pasivo en el RUP no tendrá derecho a recibir invitaciones ni a participar en los procedimientos a los que se refiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Eso es lógico porque el sistema mismo, en el momento en que usted no está habilitado, ya no le van a llegar las invitaciones y ya no va a poder participar. Si usted está en estado pasivo, tampoco va a recibir invitaciones ni ni va a poder participar. La normativa establece que se contratará con proveedores habilitados en el RUP. Y si su estado es no habilitado en estado pasivo, no puede participar. Por lo tanto, debe mantenerse en estado habilitado para poder participar en los procesos de contratación. Y como siempre les indico, deben mantenerse al día con las obligaciones del SRI y del IES para que su estado sea como habilitado. Eso en cuanto a la forma de registro en el RUP, los requisitos y los estados del proveedor. Eso es todo lo que les puedo compartir en cuanto a esta capacitación.
La presentación. Por favor, si le podrían dar un momento, vamos a revisar qué sucedió. Sí, gracias.